Salmo 56. Oración de confianza. Al músico principal, sobre la paloma silenciosa en paraje muy distante. Mictán de David, cuando los filisteos le prendieron en Gat. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean. Porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden. Miran atentamente mis pasos. Como quienes acechan a mi alma. Pésalos según su iniquidad, oh Dios. Y derriba en tu furor a los pueblos. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos, el día en que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra. En Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas. Porque has librado mi alma de la muerte. Y mis pies de caída. Para que ande delante de Dios. En la luz de los que viven. Salmo 56, fe en medio del temor. El título de este salmo es al músico principal, sobre la paloma silenciosa en paraje muy distante. Mictán de David, cuando los filisteos le prendieron en Gat. Es probable, aunque no certero, que la paloma silenciosa en paraje muy distante era el tono en el cual el salmo era cantado. Algunos lo conectan con el tema, pensando que representa a una paloma en problemas, así como David estaba en problemas. Como el Salmo 16 y los siguientes 4 salmos, el Salmo 56 es llamado Mictán de David. El título de Mictán se entiende de una mejor manera como dorado, aunque otros piensan que es una palabra que significa el cubrir algo, implicando mantener el secreto durante el tiempo de crisis. El tiempo cuando los filisteos le prendieron en Gat está registrado en 1 Samuel 21 2.10-15. Trata con el periodo entre la visita en el tabernáculo en Nob y la llegada de David a Adulam. David estaba solo, desesperado, y con temor, y no pensaba con claridad. Temor y fe, en respuesta al peligro constante. 1:2, mirando al Altísimo por misericordia. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean. Porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Ten misericordia de mí, oh Dios. David estaba en un gran peligro y de manera constante de parte de muchos enemigos, tanto filisteos como siervos de Saúl. Él clamaba a Dios, sabiendo que la ayuda divina le rescataría de cualquier amenaza hecha por el hombre. Él apeló a la misericordia de Dios, no descansando en lo que él pudiera o no merecer. En lugar de edificar más sobre su queja, el salmista derrama su corazón inmediatamente. Bangemeren. Me devoraría, las bocas abiertas de los pecadores, cuando su furia es contra nosotros, debiera de abrir nuestras bocas en oración. Spurgeon. Porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En la tierra David fue por mucho sobrepasado en número, así que buscó la ayuda de parte de Dios, quien tiene el trono en el cielo. David conocía el valor estratégico de un lugar alto en la batalla, tenía sentido para que él buscara la ayuda de parte del Altísimo. El poner adelante la indignidad del asunto, él repitió la misma oración de nuevo en un número plural, haciendo notar que no había pocos de ellos amargamente inclinados por el poder y con la intención de hacerle mal, un pobre desamparado, un hombre sin amigos. Trapp. Adam Clarke entendió sobre la frase, oh Altísimo, vea la versión JBS en español, de una manera diferente. No creo que esta palabra le exprese ningún atributo a Dios, o que de alguna manera esté dirigido hacia Él. Significa, literalmente, de lo alto,
o de un lugar alto o elevado, ya que las multitudes pelean contra mí desde un lugar alto o elevado. Clarke. 2. 3, 4, con temor y sin temor. En el día que temo. Yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? En el día que temo, yo en ti confío. El muchacho que había matado al león y al oso, quien mató a Goliat, y fue un exitoso capitán en el ejército de Israel, no negó la presencia del temor. Había momentos en el que él temía. Pero él sabía qué hacer con ese temor, el proclamar audazmente su confianza en Dios a pesar del temor. Y él temía, pero ese temor no llenaba toda el área de su mente, ya que añade, yo en ti confío. Es posible entonces que el temor y la fe ocupen la mente en ese mismo momento. Spurgeon. Y muchos no sirven a Dios o hablan la palabra en su nombre hacia los demás debido al temor, y esperan el tiempo cuando ya no tengan temor para poder realizarlo. David les aconsejaría, en algunas ocasiones temo, pero confío en Dios y hago lo que es correcto hacer. No esperes a que el temor te detenga antes de que hagas lo que es correcto delante del Señor. Y es una señal segura de la gracia cuando un hombre puede confiar en su Dios, ya que el hombre natural, cuando tiene temor, cae de nuevo en una confianza humana, o piensa que será capaz de reír en tal ocasión de temor. Spurgeon. B. En Dios alabaré su palabra. En medio de la declaración de su confianza en Dios, David llama la atención hacia la alabanza de la palabra de Dios. Su esperanza no era una esperanza ciega o un deseo echado hacia el cielo, estaba basado en el carácter revelado de Dios y en sus promesas reveladas. Y decimos que confiamos en Dios, pero ¿cómo sabemos con seguridad algo acerca de Dios? Lo conocemos a través de su palabra, por medio de su revelación hacia nosotros. Y también podría ser el caso, sin embargo, que David está pensando específicamente en las palabras de Dios que fueron traídas a él por el profeta Samuel, asegurándole que él sería el rey sobre Israel. Vea 1 Samuel 16 2.1-13. Boice. C. En Dios he confiado, no temeré. La confianza en Dios le ha dado a David la dirección hacia una fe mayor. Él comenzó confiando en Dios mientras tenía temor, y con esa confianza recompensada él puede tomar otro paso, no temeré. Y primero, el cantor declara que en la hora del temor él confiará. Luego él declaró que él confiará y no tendrá temor. Morgan. D. ¿Qué puede hacerme el hombre? Nuestra respuesta instintiva a esta pregunta retórica es, mucho daño. Constantemente escuchamos o experimentamos gran dolor que se recibe de la humanidad. Pero en el contexto de la confianza de David en el Altísimo, él se da cuenta que si Dios está con él, no importa lo que el hombre o los hombres hagan en su contra. 3. 5-7, el peligro continuo. Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden. Miran atentamente mis pasos. Como quienes acechan a mi alma. Pésalos según su iniquidad, oh Dios. Y derriba en tu furor a los pueblos. Todos los días ellos pervierten mi causa. Los ataques en contra de David no solamente eran violentos, también eran engañosos, con sus palabras e intenciones siendo torcidas o distorsionadas. Sus múltiples enemigos constantemente maquinaban en contra de él el mal, los cuales acechan a David para matarle por medio de un ataque sorpresa. Y la presión incesante es la peor parte de la prueba. Fue la primera cosa que David enfatizó cada día. Todo el día, 56 2.1,2, y ahora él nos cuenta de ello de nuevo, 56 2.5. Kidner. Y el verbo pervierten es derivado de la raíz que significa un acto laborioso, trabajoso y sin recompensa. Ellos maquinan para deshacer cualquier cosa que el hombre piadoso ha hablado y planeado para hacer el bien. Van Gemeren. Y pervierten mi causa. Este es un modo común de la guerra entre los impíos. Ponen nuestro lenguaje a plena luz,
y extorsionan significados de los cuales no se pueden contener de una manera correcta. Spurgeon. B. Pésalos según su iniquidad, David apeló a la justicia de Dios. No era correcto para estos enemigos impíos triunfar sobre él. No importa que fueran filisteos de Gato los siervos de Saúl, David le pidió a Dios que los derribara. B. El compasivo cuidado de Dios hacia David. 1. 8-9, Dios nota la miseria de David. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos, el día en que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. A. Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. En este periodo de la vida de David, antes de llegar a la cueva de Adulam, 1 Samuel 22, él estaba completamente solo. Esto le hizo valorar la simpatía y cuidado de Dios aún más, y halló gran consuelo en el pensamiento de que Dios notaba su miseria. Y la razón por la esperanza en la justicia de Dios recae en su naturaleza divina y en la promesa de vindicar a sus hijos. Por este propósito el salmista añade una nota personal sobre la extensión de su sufrimiento. Van Gemeren. Y pon mis lágrimas en tu redoma, tenlas en memoria, recuérdalas, y ten compasión de ellas. Poole, sus tristezas eran tantas que necesitarían un gran odre para contenerlas todas. Spurgeon. Y pon mis lágrimas en tu redoma, aquí hay una alusión de una costumbre muy antigua, la cual nosotros conocemos y obtuvimos por medio de los griegos y romanos, de poner las lágrimas que son derramadas por la muerte de una persona en pequeños frascos, llamados lacrimatorios y ofrecerlos en la tumba del fallecido. Algunos de estos eran de vidrio, algunos de barro, algunos eran de ágata, ónice, etc. Uno pequeño en mi propia colección es de barro duro cocido. Clarke. Y Spurgeon nota esta práctica y tales antiguos frascos, pero creía que David no hizo alusión de esta práctica romana. B. Esto sé, que Dios está por mí, esta era la base de la seguridad de David. Sus huidas y lágrimas no significaban que Dios estaba en contra de él. En lugar de eso, él sabía que Dios está por él, y que contestaría su oración por rescate. Y Dios está por mí, que podríamos posiblemente desear más, que esta seguridad, que, a pesar de la cantidad o de lo formidable que puedan ser los enemigos, sin embargo siempre hay alguien que está listo para aparecer en nuestra defensa, cuyo poder ninguna criatura puede resistir. Esto sé, dijo David, y tenemos nosotros la fe de David, nosotros debemos de saberlo también. Orne. Y Dios está por mí. Pablo resaltó el triunfante eco del final de este versículo, o de Salmo 118 2.7, y lo terminó con apóstrofe signo de interrogación abierta. ¿Quién contra nosotros? Romanos 8:31. Kidner. 2. 10:11, la seguridad en Dios es declarada de nuevo. En Dios alabaré su palabra. En Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? A. En Dios alabaré su palabra, por segunda ocasión, y tercera ocasión en este salmo David declara la grandeza de la palabra de Dios. Esto era el por qué él sabía que Dios estaba por él. No era solamente un deseo, un sueño, o una esperanza. Estaba bien fundamentada porque Dios lo dijo en su palabra. B. En Dios he confiado, no temeré, ¿qué puede hacerme el hombre? David repitió esta frase de nuevo, predicando seguridad hacia sí mismo. Ya que Dios era por él, confirmado por su palabra, David no necesitaba temer lo que el hombre pudiera hacerle. Y cuando las noticias le llegaron a Lutero, que tanto el emperador como el papa habían amenazado su ruina, él valientemente contestó, no me importa ninguno de los dos, yo sé en quién he confiado. Trapp. 3. 12-13, cumpliendo el voto. Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas. Porque has librado mi alma de la muerte. Y mis pies de caída. Para que ande delante de Dios. En la luz de los que viven. Sobre mí, oh Dios,
están tus votos, te tributaré alabanzas. David se refirió al sacrificio que ofrecería por la liberación que él sabía que Dios le otorgaría. Él estaba a una gran distancia del altar de Dios, así que el sacrificio no se podía aún realizar, pero en el corazón de David ya se había realizado, así como el rescate anticipado. Y tanta seguridad tiene él de la liberación que a menudo en salmos similares sus pensamientos están ocupados en preparar sacrificios de acción de gracias antes del advenimiento de la misericordia, por la cual sería ofrecida. McLaren. Y te tributaré alabanzas. Acciones de gracias puede ser un término por sacrificios literales, por ejemplo Levíticos 7:12, y por cantos de gratitud, por ejemplo, Salmo 26 2.7. Kidner. Y. Lector, ¿qué le has prometido a Dios? El renunciar al diablo y a todas sus obras, la pompa y vanidades del mundo inicuo, y todos los deseos pecaminosos de la carne, para mantener la santa palabra y mandamientos de Dios, y para andar delante de Él todos los días de tu vida. Estas cosas has prometido tú, y estas promesas están sobre ti. ¿Las mantendrás? Claro que. B. Porque has librado mi alma de la muerte, de camino a Gat, en Gat, y de camino de Gat, la vida de David estaba en constante peligro. Dios, y solo Dios pudo haber librado su vida de sus enemigos, y cuidar sus pies de caída. C. Para que ande delante de Dios en la luz de los que viven, David sabía que esta era la razón por la cual Dios le salvó la vida. No era para que David pudiera hacer lo suyo o para vivir la vida para sí mismo. Era para que él pudiera vivir rectamente delante de Dios. Y así, en este corto salmo, hemos escalado de la voraz boca del enemigo hacia la luz de la presencia de Jehová, un camino que únicamente la fe puede andar. Spurgeon. Y el hecho de que Jesús parece haber utilizado las mismas palabras del versículo 13 en Juan 8:12 nos hace pensar del versículo 13 a la luz de la liberación que Jesús trae a aquellos que confían en Él y en la vida como un regalo de salvación por parte del Espíritu Santo. Boyce.